Entonces vamos a leer de forma alternada Marcos capítulo 8, versículos del 1 al 10. Comienzo yo, luego ustedes y juntos el versículo 10. Dice la palabra de Dios. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tened compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Así los enviaré en ayunas a sus casas. Se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar a estos que tienen desierto? Él le respondió: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se esforzase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y saciaron el recogedero de los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entraron en la barca con sus discípulos y vino a la región de Dalmacia. Amén, hermanos, que Dios bendiga la lectura de su palabra y vamos a poner atención. Los jóvenes pueden pasar a su clase y los niños también. Adelante, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, días todavía. Es un placer estar con la Iglesia Betania. Pero ha sido para mí, hermanos, de verdad un placer saber 2 cosas de la Iglesia. Primero, los signos, hermanos. De verdad que para mí es un deleite escuchar himnos y aún más iglesias que aún cantan himnos, porque en nuestras iglesias ya entró la modernidad y de repente muchos coros, y no digo que esté mal, pero pues a lo mejor díganme tradicional o díganme, no sé cómo podríamos decirle, pero me encanta, hermanos, el poder cantar himnos. Y la otra sorpresa, hermanos, la otra sorpresa es el haber encontrado una iglesia que predica expositivamente. Me encanta este tipo de predicación. Allá en la iglesia donde yo vengo, reciban un saludo de la iglesia Bethesda de Yautepec. Predicamos también de manera expositiva. Somos 3 predicadores y vamos predicando. Ahorita estamos predicando la carta del apóstol Pablo a los Efesios, hemos predicado Filipenses, y hermanos, de verdad es un gusto poder encontrar iglesias que, digámoslo de alguna manera, sin ofender a nadie, buscamos exponer la palabra de Dios, que eso es lo que tenemos que hacer a la hora de predicar. Y antes de iniciar, quisiera pedirles que lleven en sus oraciones, hermanos. Iba a levantar mi mano a la hora que la hermana iba a orar, y les iba a pedir que oren, por favor, por una jovencita, se llama Denise. Como convención, a lo mejor el hermano Argüello ha escuchado un poco acerca de esta joven. Entre los pastores hemos difundido el estar orando por esta necesidad. Denise es una jovencita de 24 años que tuvo un problema de vesícula. Tenían que operarla. Le perforaron el intestino. No se dieron cuenta los médicos
de lo que habían hecho y así la mandaron a su casa. 3 o 4 días después, con temperatura y mucho dolor, regresa al hospital, le hacen estudios y se dan cuenta que tiene perforado el intestino. Se la llevan a México, los médicos reconocieron su error, se la llevaron al Hospital General de México, pero ya con una infección muy grave. Se debate entre la vida y la muerte, lleva 1 mes y medio en el Hospital General y se debate entre la vida y la muerte. Los médicos dijeron, ya no hay nada que hacer. El papá está devastado, hermanos, y yo les pido que estén orando por esta jovencita Denise. Hace un momento, el hermano Argüello nos comentaba acerca de la convención regional que el Señor me ha permitido presidir, de donde ustedes son miembros de esta convención regional bautista Elim. Vamos a iniciar, hermanos, con el pasaje de esta mañana, hermoso pasaje que me ha tocado. Llevo 2 semanas estudiando, profundizando un poco más, y en la semana me detuve un momento y dije, este pasaje es tan obvio que a veces no necesitamos profundizar más. A veces vemos un pasaje y queremos buscarle, aquí yo creo que está hablando de esto y el pasaje es tan sencillo. Yo quiero sacar 4 aplicaciones o enseñanzas muy sencillas que yo encontré en el pasaje. Pero le voy a pedir que antes de iniciar, ahí en sus lugares, incline su rostro, por favor, y acompáñenme a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición que nos da, Señor, de estar en esta tu casa de oración. Gracias, Padre, porque a esta hora, este día, tal vez algunas iglesias por la mañana, otras por la tarde, se reúnen, Señor, a alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Te hemos alabado con los cantos, Señor. Hemos ofrendado nuestras acciones de gracias, Señor. Hemos leído tu palabra. Pero ahora que habremos de escuchar, Señor, la exposición de ella, la reflexión, Señor, y lo que tú quieres para nuestra vida, yo te ruego que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, a nuestro corazón. Que no sea yo, sino tu Espíritu Santo, Señor, hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje de Marcos me llama mucho la atención, hermanos, porque sé que ustedes ya vienen estudiando Marcos y seguramente voy a decir algunas cosas que para ustedes les va a sonar muy familiar porque lo han escuchado en domingos anteriores relacionados a Marcos. Pero yo quiero exponerlo porque no sé qué es lo que ustedes han escuchado, así es que permítame, por favor, si les suena repetitivo, discúlpenme. El Evangelio de Marcos, algunos eruditos de la palabra han concluido que puede ser el primer evangelio que se escribió. ¿Podrían creerlo? Alguien que no era un discípulo o un apóstol de Jesús. Recordarán de este personaje de Marcos, que era el que por algún momento en el primer viaje misionero de Pablo lo acompaña y los abandona, y en el segundo viaje misionero Pablo y Bernabé discuten porque Bernabé quería llevar a Marcos, Juan Marcos, y Pablo no quiso. Esto causó una discrepancia entre ellos. Y Pablo tomó a Silas y Bernabé tomó a Juan Marcos y se dividieron. Hechos capítulo 16. Más adelante, la palabra de Dios enseña cómo Pablo manda a llamar al mismo Marcos, le dice a Timoteo, porque me es útil. Sin duda que Marcos había modificado su andar.
Pero también el apóstol Pablo se había dado cuenta de que este joven, ya hecho maduro, había tomado decisiones correctas. Cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros en nuestra vida, tal vez hemos llevado en nuestro andar cristiano, hemos tomado a lo mejor una decisión de seguir a Cristo, pero en el caminar, tal vez las cosas del mundo nos distraen. Y no necesariamente tendríamos que hablar de algo malo, incluso del propio trabajo, incluso de las propias actividades del hogar, las actividades de la familia. De repente podrían distraernos y olvidarnos un momento de lo que el Señor quiere para nuestra vida. El Evangelio de Marcos está dirigido no a un grupo judío, sino más bien a un grupo gentil, más encaminado a temas de Roma, más a una ciudadanía romana. Y ahorita vamos a ver por qué, porque esto es importante, porque el pasaje que vamos a estudiar se desarrolla en una entidad no judía, sino gentil. Y quisiera retomar este momento que les comentaba hace un momento. Marcos fija su mente en Jesús como un siervo sufriente. Cada uno de los evangelios ve al Señor de una manera distinta. Su audiencia es distinta y Marcos lo ve como el siervo sufriente. Marcos en algún momento pasó algo que tal vez usted esté viviendo o que tal vez vivió hace algunos años. Algunas cosas del mundo lo pudieron haber distraído y olvidarse de lo que en algún momento Dios le llamó a usted. Todos hemos pasado por eso. En ese caminar, hermanos, yo espero que el día de hoy, si usted está en ese proceso, la gente que nos está viendo a través de los medios electrónicos, está pasando por ese momento. El autor de este libro, de este evangelio, pasó por algo similar. Pero Dios tuvo misericordia y lo volvió al camino. Recordemos algo, hermanos. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña, el apóstol Pedro en una de sus cartas, nos habla acerca de cuál es la función del cristiano. ¿Para qué nos ha sacado el Señor de las tinieblas a su luz admirable? Para anunciar sus virtudes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, para eso nos sacó el Señor de las tinieblas. No quiero decir que para ser grandes empresarios esté mal, para ser grandes médicos, no quiero decir que eso esté mal, pero si estamos dedicando nuestra vida a eso y nos estamos olvidando de que el Señor nos ha sacado para compartir su palabra, su evangelio a otros, estamos errando al blanco. El capítulo 8 del Evangelio de Marcos, verso 1, inicia diciendo de esta manera: en aquellos días, como había una gran multitud, ahí me voy a detener un momento. Muchos autores, comentaristas, hablan de que se está refiriendo
Cuando dice en aquellos días, como había una gran multitud, se está refiriendo a los milagros. Ustedes ven, bueno, ustedes lo han leído y lo han estudiado, los milagros que Jesús venía desarrollando capítulos atrás, versículos atrás. Esto había llamado la atención de la gente a su alrededor y era la razón por la cual la gente le seguía. Y quiero hacer una distinción aquí. La gente que venía con Jesús, había dos tipos de personas: discípulos y seguidores. Más adelante vamos a ver, el evangelista contó aproximadamente 4,000 varones. Seguramente eran más. Pero de esos 4,000 varones, no todos eran discípulos de Jesús. Muchos eran seguidores. Y quiero hacer esta distinción para que entendamos que el discípulo es el que está dispuesto a morir por su Señor. El seguidor solo va en busca de una necesidad. Yo no sé qué sea usted, si un discípulo o un seguidor. Pero al continuar la narración de este pasaje, usted váyase identificando y vaya viendo el pasaje con los ojos de: o soy discípulo o soy un seguidor. Y dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos. De los 4,000, llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. Quiero hacer una analogía porque muchos han intentado confundir o incluso han tratado de identificar que Marcos capítulo 8 y Marcos capítulo 6 podrían referirse a la misma situación, a la misma alimentación. Eso es un error. Hay suficiente evidencia para identificar que son dos eventos distintos, dos características totalmente distintas, dos lugares distintos. En la alimentación de los 5,000 era cerca de Betania, cerca de Galilea. Era una región totalmente judía. Esta área no era judía, era gentil. Y fíjese cómo inicia este pasaje y les dice Jesús a sus discípulos: tengo compasión. No vamos a ir al pasaje, pero la razón por la que Jesús tuvo compasión en la alimentación de los 5,000, en el capítulo 6, el evangelista identifica que tuvo compasión en la alimentación anterior. Dice: porque sus ovejas andaban como aquellas que no tienen pastor. Había una necesidad espiritual. Allá el Señor Jesús satisfizo una necesidad espiritual. Aquí el Señor Jesús hace referencia y quería satisfacer algo distinto. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. De este pasaje quiero sacar 2 enseñanzas. La primera, hermanos, es que el Señor Jesús nos ha encomendado a su iglesia la misión y las enseñanzas que Él tenía. ¿Recuerdan en Mateo 28? Cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden. El pasaje habla específicamente de enseñanza. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden.
El Señor Jesús nos encomendó a la iglesia Betania, la iglesia Betesda, la iglesia Oreb, la iglesia, su iglesia que está en todo el mundo, nos encomendó a tener compasión por las almas. Nos encomendó, como capítulos anteriores, a satisfacer una necesidad espiritual. La gente allá afuera está necesitada de Cristo. Algunos podrían no creer. Algunos podrían decir, yo no lo necesito. El que lo diga no quiere decir que en realidad no necesite a Jesús. Es nuestra responsabilidad. ¿Sabe usted por qué hoy en día la gente de afuera no quiere conocer del Evangelio? Por la iglesia, por mí, por nuestro mal testimonio, hermanos. Por eso la gente no quiere conocer de Cristo, porque nos ven a nosotros, número uno, como iglesias, cómo nos peleamos. Hermanos, no conozco de la iglesia. El hermano no me ha comentado nada, así que no conozco nada de la iglesia. Entonces tengo libertad de hablar porque no conozco ni pregunté nada. Pero el segundo punto, hermanos, en casa. ¿Cómo nos llevamos en casa? Los vecinos escuchan cómo nos gritamos, cómo nos hablamos. ¿Cómo tratamos al vendedor del Oxxo o el de la tiendita que está cruzando la calle? Al vecino que ya se le pasaron los chayotes y los quiero cortar y legalmente el Señor me ha permitido estudiar leyes. Estudié leyes hace ya muchos años. Ya me arrepentí, hermanos, ya dejé la abogacía hace casi 6 años. Legalmente puedo cortar la fruta porque está pasando de mi terreno, pero no es correcto. Es por eso que la gente necesita sentir nuestra compasión. Por un lado, en la alimentación de los 5,000 necesitaban esa compasión espiritual. El evangelista hace una referencia y una puntuación muy especial. Una necesidad física. La próxima semana, como iglesia Betesda, estamos a punto de desarrollar una jornada médica. Médicos, hermanos que van a estar apoyando. Y siempre digo, estos pasajes son las campañas evangelísticas o jornadas médicas del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús no solamente sanaba, sino también satisfacía una necesidad física. Aquí lo podemos ver, tuvo compasión porque no tenían qué comer. Me encantó ver la parte de atrás, su despensa. No sé para qué la desarrollen, si hermanos en necesidad o personas nuevas o personas de bajos recursos, no sé. Pero eso es a lo que está también llamada la iglesia. Satisfacer una necesidad espiritual y satisfacer una necesidad física. El Señor Jesús nos lo mostró y la iglesia está llamada, hermanos, a tener compasión por las almas que se están yendo al infierno. Pero decía un hermano, llegaba con un folleto y le decía a un joven, quiero darte un folleto. El jovencito casi desnutrido, casi todo mal vestido, y la respuesta del jovencito era, ¿y qué hago con esto? ¿Me lo como? El Señor Jesús satisfacía esa necesidad. Y una vez satisfecha la necesidad, como dice en nuestro México, barriga llena, corazón contento. Hermanos, la gente no iba a estar dispuesta a escuchar
Cuando usted tiene un dolor de cabeza, ¿cómo se siente? ¿Está dispuesto a estudiar? ¿Está dispuesto incluso a leer la Biblia? ¿Está dispuesto incluso a escuchar una predicación? Es difícil, hay algo físico que nos está afectando. El Señor Jesús así nos hizo. Así nos hizo Él. De una manera emocional y física. Y aquí el Señor, la primera enseñanza, el Señor nos dejó que tengamos compasión de la gente, así como Él tuvo compasión en esta alimentación de los 4,000. La segunda enseñanza en este pasaje dice, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Hermanos, ¿usted cree que nuestras oraciones llegan al Padre? A veces, no sé si usted se ha puesto a pensar, el Señor ahorita me está permitiendo estudiar una maestría en teología en un seminario en Estados Unidos, en línea. Y hay una materia que no me gusta, hermanos, se llama teología sistemática, y es 1, 2 y 3, y es pura filosofía. Te ponen a pensar cosas que uno, yo le digo a mi esposa, por eso muchos se van a otras doctrinas, porque los ponen a pensar en cosas que nunca te hubiesen pasado por la mente. ¿Para qué los pones a pensar en eso? Lo que pensaba Sócrates o Platón, o lo que pensaba San Agustín, o lo que pensaba Lutero, lo que pensaba... A veces dejamos ir nuestra imaginación. Y cuando yo estudiaba este pasaje, ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, estudiaba sobre el Señor aún escucha nuestras oraciones. A veces se ha sentido usted que de repente nuestras oraciones no pasan del techo. Hay filósofos que dicen tantas cosas en relación a eso. Yo veo en la palabra de Dios que el Señor sigue escuchando nuestras oraciones. Anda por ahí circulando un video de un cantante, Jesús Adrián Romero, y se llama así el video, Dios nos ha abandonado. Y da una explicación rara, no quise terminar, pero sin duda, hermanos, que el Señor no nos ha abandonado. El Señor escucha nuestras necesidades. Yo he derramado lágrimas por esta jovencita que la conocí una sola vez. Mi esposa la tuvo en consejería un momento. Solo una vez, y he derramado lágrimas pidiéndole al Señor que, si es su voluntad, le conceda la salud y la vida. Este pasaje nos enseña cómo el Señor Jesús tiene compasión de nosotros. Así que cuando usted tenga un problema, por mínimo que sea, vaya a los pies de Él. No busquemos otras alternativas primero. Vayamos y digamos, Señor, traigo este problema. No sé cómo se arregle allá la Trinidad. Sé que el Espíritu Santo está en mi corazón y no pretendo entender cómo es la Trinidad. Solo sé que mi Dios es un Dios trino. Son 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No quiero compararlo a la actividad de que si es como un huevo, la yema, la clara y el cascarón. Eso podría sonar hasta herejía, tal vez, no lo sé. Difícilmente podemos entenderlo. Así que, como yo no entiendo cómo está la Trinidad, porque un Dios infinito con una mente finita no lo vamos a poder entender, entonces, Señor Jesús, Padre, escucha mi necesidad.
La Biblia nos enseña que nuestras oraciones deben de ser en el nombre de Jesús. No estamos hablando de que a fuerzas tenemos que decir en el nombre de Jesús. Se refiere a que una vez como cristianos tenemos a Jesús en nuestro corazón. Él es el intermediario entre el Padre y nosotros. El Señor Jesús escucha nuestras oraciones. Yo no sé qué estés pasando en este momento. ¿Qué tipo de aflicción? Si estés pasando problemas económicos, si estés pasando problemas en el trabajo, problemas familiares, problemas de enfermedad. No sabía que había estado enferma, hermano. Damos gracias a Dios por que está aquí. Problemas de salud, problemas de pareja, problemas entre padres e hijos. Yo no sé cuál sea la razón por la que tú estés pasando en este momento. Pero quiero decirte que la Biblia nos enseña que Jesús tiene compasión por nosotros. Y podemos hablar de muchos pasajes. Mateo 6:33 hemos escuchado mucho. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El contexto de ese pasaje está hablando de una satisfacción material. El vestido, la comida. Pero a veces buscamos primero las añadiduras. Queremos buscar primero satisfacer la necesidad física y luego venir a Él, así no funciona. Debemos de venir a Él, entregar nuestras cargas y Él suplirá lo que nos falta. Esa es la segunda enseñanza que yo veo en este pasaje. La compasión que Dios nos ha demandado que tengamos por la gente, tanto espiritual como material. Y la segunda enseñanza, les comenté que eran 4. La segunda enseñanza, el Señor ve nuestra aflicción, nuestra compasión y escucha nuestras necesidades. Verso 3 dice: y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Esa es otra característica distinta a la alimentación de los 5,000. Esta fue 4,000, la que estamos estudiando, y a diferencia, en la de 5,000, los apóstoles mencionan, la Escritura dice que vayan por los caminos a las casas cercanas, a los lugares cercanos, para que ellos puedan ir a comer. Aquí no había algo cercano. Habían caminado y habían estado casi 3 días. Esa es otra diferencia de la de los 5,000. Estaban demasiado lejos de algún lugar donde ellos pudieran tomar comida. Pues algunos de ellos han venido de lejos. Verso 4. Sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Aquí veo la tercera enseñanza. Este pasaje nos enseña 2 cosas. Yo veo 2 cosas. La primera es que los apóstoles, los discípulos, aquí están haciendo una referencia que lo que les comentaba un momento, que en alrededor no había algún lugar en donde ellos pudieran ir a buscar comida, alguna aldea, alguna casa. Recuerdo que hace como 10 años, a mí me gusta andar en bici de montaña, y andábamos allá en Puebla en una competencia internacional con mi hermano, y de repente se nos acabó el agua. Y de repente encontramos llevamos 5 horas ya arriba de la bici.
era una bicicleta de montaña. Y llegando a una área donde vimos una chocita, un lugarcito, llegamos y pedimos agua. Cuando yo leía este pasaje me acordaba de la alimentación de las 5,000. Pero decía, en esta de los 4,000, no había un lugar a donde poder acudir a pedir agua o alimento para saciar su hambre. Y la enseñanza que yo veo aquí en cuestión de sus apóstoles, dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y yo pregunto, ¿en serio estás preguntando eso? ¿Por qué, hermanos? ¿No habían pasado hace unos semanas, tal vez, meses, días, la alimentación de los 5,000? ¿Acaso no vieron cómo el Señor Jesús, con 5 panes y 2 peces, alimentó 5,000? Y quedaron cestas. Aquí vamos a ver cómo habla de una de cestas y otras de canastas. En la de los 5,000 habla de cestas. Las cestas en aquel tiempo, en el contexto en el que se desarrollaba el Señor Jesús, la cesta era un pequeño, pues como canastita pequeña donde podían albergar 2 lunch, digamos, diarios, o como dos tortas. Era muy pequeño. Era algo muy pequeño. Por eso se cree que muchas de estas cestas las personas las llevaban porque sabían que tenían que caminar mucho tiempo y llevaban su lunch tal vez para 1 o 2 días. Pero ya era el día tercero, ya se les había acabado. Y yo decía, ¿en serio? ¿Discípulos? Están preguntando, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá darle de comer a estos que no tienen que comer? A veces así somos usted y yo. Esa es la tercera enseñanza. Actuamos, hermanos, como los discípulos de Jesús. El Señor nos ha sacado de muchas cosas. Y de repente, algunos dudamos que el Señor quiera levantarnos de donde hoy estamos, sacarnos de la situación que estamos. Entendemos que no es un mago de la lámpara maravillosa, que la afrontamos y decimos, quiero esto, quiero el otro. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos pedirle al Padre en oración y ruego, con acción de gracias, entendiendo que Él es soberano para tomar la decisión que a Él le parezca. Pero tenemos a un Dios que escucha nuestras necesidades y aflicciones. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Se acuerda del pueblo hebreo? Cuando lo saca con mano poderosa, les abre el mar y de repente le dicen a Moisés y le reclaman, nos ha traído al desierto a morirnos de hambre. ¿Que no vieron cómo los ha librado? Y a veces, hermanos, caemos en esto. Y esta es la tercera enseñanza, hermanos. Tengamos mucho cuidado. El Señor nos escucha. Y si el Señor, por una razón, porque nos quiere dejar pasar por ese momento que estamos viviendo, es soberano. Pero eso no quiere decir que busquemos quién nos podrá ayudar y ahora a quién podremos acudir. Cuando los discípulos debieron de acudir a Él primero y decirle, Señor, ¿querrás, Señor, alimentarnos como unas semanas atrás? Días o meses, no sé cuánto pudo haber pasado de la alimentación de los 5,000, no pudo haber sido mucho tiempo.
Y el verso 5 les dice, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. En aquella eran 5 panes y 2 peces. Aquí eran 7 panes y no narra el evangelista cuántos pececillos. Y dice, y algunos pececillos. A veces nosotros también somos lentos para comprender, aunque Cristo nos ha sostenido durante las pruebas y las tentaciones, no creemos que lo hará nuevamente. ¿Está su corazón tan cerrado que no puede reconocer todo lo que Dios puede hacer por usted? No seamos como los discípulos. Recuerde lo que Cristo ha hecho y confíe en que continuará haciendo. Verso 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Otra característica distinta al pasaje de los 5,000. En los 5,000 dice que tenían que recostarse en la hierba. Era una parte desértica, también allá, pero por lo menos había hierba. Hay desiertos en donde hay hierba, aunque sea seca y fea. Aquí era tierra. Esa es otra característica que nos hace ver que son dos cosas, dos eventos totalmente distintos. Y tomando los 7 panes y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Hermanos, solo es un detalle. Allá le ofrecieron los 7 panes. Perdón, los 5 panes y los 2 peces. Y dice que el Señor los bendijo. Hubo una oración allá. Hubo una oración. Aquí manda pedir los panes, le trae los panes y bendice los panes primero. Aquí ya oró por los panes, pero hasta ahorita no han aparecido los pececillos, ¿se han dado cuenta? Hermanos, ¿acaso de repente hay algo que el Señor te ha dado y dices, esto es bien? Quiero yo pensar y salirme un poco, discúlpenme usted. Quiero yo pensar por qué tardó aquel que tenía los pececillos en entregárselos al Señor. No quiso compartirlo, hermanos. Es posible, no quiero decir que es algo que la Biblia enseña, pero me hace pensar que el Señor reúne los panes, ora, y de repente por ahí aparece alguien, tenían también unos pocos pececillos, dice, y los bendijo. Otra vez, alguien por ahí tal vez tardó un poquito en decir, pues yo traigo unos pececillos, pero si los entrego, son 10 y nos va a tocar de acolita. No, pues no, y somos 4,000 o 5,000 o 16,000, considerando si eran de mujeres y niños. Algunos creen que no eran tantos como en la alimentación de los 5,000, que considerando niños y mujeres, varones, podrían ser hasta 18, 20,000. Aquí no, porque era un lugar tan desierto que a lo mejor la mayoría eran varones y tal vez un poco algunas mujeres y niños, pero no tantos. Pero quedémonos en los 4,000. La persona había dicho, de diente o de espinita me va a tocar, no, mejor me lo quedo. Quiero pensar, no es una enseñanza bíblica, pero quiero sacar esta aplicación, hermanos. Lo que sí es una enseñanza es que cuando ponemos las cosas que el Señor nos ha dado y las ponemos a sus pies, el Señor lo multiplica de manera tremenda. Hace un rato que yo estaba cantando los himnos, yo decía, no voy a cantar fuerte, porque voy a predicar ahorita y me toca predicar al rato, el soporte a las 5 de la tarde, 37 grados. No, voy a cuidarme la garganta. Dije, no, Señor, yo te quiero cantar, porque tiene tiempo que no canto himnos. ¿Qué te ha dado el Señor? Que no le has puesto, a sus pies.
te ha dado una voz, te ha dado algún talento, te ha dado alguna profesión, alguna carrera, te ha dado recurso económico, te ha dado manos, te ha dado pies, te ha dado ojos, te ha dado lengua. No puedes decir, es que esto que me ha dado, ¿cómo lo va a usar el Señor? Somos finitos, no lo pienses. Tráelo delante del Señor y créeme, van a salir cestas. Solo tráeselo al Señor. Sírvele. Y antes del último punto, Éxodo capítulo 10, verso 3, no lo busqué, si quiere nomás anótelo. Éxodo capítulo 10, verso 3. Narra cómo el Señor, Jesús, nuestro Dios, el gran yo soy, le había pedido a Moisés que sacara a su pueblo. Y le dice, ve con Faraón y dile así, el gran yo soy ha pedido que dejes ir a su pueblo. Y le dice Dios a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Esa es otra enseñanza, hermanos, por la cual el Señor nos ha sacado de donde estamos. Nos sacó de la esclavitud, nos quería hacer libres, pero nos ha sacado con un propósito para servirle. Lo que tú tienes, hermano, lo estás poniendo al servicio del Señor. Este personaje, que insisto, no es bíblico, pero quiero pensar que a lo mejor tardó un poquito en ¿qué hago con mis pececillos? Y después ha de haber dicho, wow, me tocó hasta doblete, porque los puse en las manos del Señor. Y la última enseñanza, que pareciera sencilla. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron. Hermanos, la última enseñanza que yo veo en el pasaje es algo tan sencillo que nos hemos olvidado de dar gracias a Dios por el alimento que pone en nuestra mesa. Mi papá pastoreó algunos años la PIB de Cuautla, la primera iglesia bautista de Cuautla. Sigue siendo copastor, ya no es el pastor titular. Pero desde que yo era pequeño, escuché estas palabras que hasta el día de hoy las repito. Señor, gracias por la fuente de donde proviene el recurso para el alimento que está en mi mesa. Gracias por las manos que lo han preparado. Que sea de provecho mi cuerpo. Y llévaselo a quienes predican tu palabra, de quien no lo tiene. Hace unos días me sentaba con unos hermanos de la iglesia, unos jóvenes, bueno, ya adultos, ya 30 años, más chicos que yo. Y nos sentábamos a los tacos. Y de repente empezaron como... Le digo, ¿me permiten orar? Ah, sí, sí. Y luego después uno de ellos me dice, es que uno de ellos es el trabajador del otro. Y el trabajador me dice, es que este ni ora cuando
cuando come. Ya no le dije nada, me daban ganas de decirle, pero pues tú sí, ¿no? Pues dile tú. Es algo tan sencillo, hermanos. No necesitamos hacer un espectáculo en el virus. Un día vi a unos cristianos que se pararon a medio vir. Señor, te damos gracias, Padre, por los alimentos. Y la gente se quedó así. No necesitamos hacer eso, hermanos. Ahí sentados, hermanos, permítanme dar gracias a nuestro Dios. Hoy los meseros, hermanos, muchos de los meseros entienden eso. Llegan, traen la comida. Te espero. Y entregan eso. Otros irreverentes, oiga, ¿quién sabe pues, que no se están dando cuenta que estamos dando gracias a Dios? Usted sígalo haciendo, hermano. Y más se acostumbra a ir a los restaurantes. Cuautla no es muy grande. Mi esposa y yo buscamos salir a desayunar una vez por semana. Entonces acudimos a los poquitos 3, 4, 5 restaurantes para desayunar en Cuautla. Y los dueños o los meseros identifican, hermano, que somos cristianos porque damos gracias a Dios. Háganlo. No para que la gente vea, sino para que usted sea agradecido con lo que Dios pone en nuestra mesa. Es una enseñanza que el Señor Jesús nos dejó. Pudo haber dicho el Señor Jesús, pues ya bendije los panes, ¿no? Ya que se multipliquen los peces solos. No, oró también por lo que había traído. Le voy a contar una anécdota. No lo hago ya hoy, quiero aclarar. Cuando yo era pequeño, yo estoy acostumbrado a hacer 5 comidas. La primera y la segunda, y la tercera y la primera y la segunda, y la cuarta y la quinta juntas. Desayuno y almuerzo. Junto mi café, mi pan y mis huevitos. Junto todo, nada que a las 6 de la mañana uno y a las 11, no, todo junto de una vez. Como a las 3, 4 de la tarde y meriendo y ceno junto. Mi lechita, mi pan, mi té, mi pan y ahora sí mi pozole que venga, ¿no? Para que vayan a cenar. Cuando yo era pequeño, hermanos, llegaba la merienda, la leche y el pan y oraba en serio, oraba por la leche y el pan. Y cuando llegaban los frijolitos con queso, oraba por los frijolitos con queso, en serio. O sea, era algo que yo tenía de pequeño. Ya después, ya no estoy diciendo que lo haga, no, simplemente es algo que viene a mi mente. El Señor Jesús hizo algo similar, de repente le trajeron los panes, los bendijo, los pececillos y los bendijo, no. Podemos orar todo junto, ¿verdad? Pero no hagamos ese hecho de que, ¿ya oraron? ¿Ya? Ok, ya oraron. Entonces, no, ya oraron ellos. Ora tú para dar gracias a Dios, lo que el Señor está poniendo en tu mesa. Y el pasaje termina de esta manera. Y comieron y se saciaron. Hermano, cuando todas estas enseñanzas las ponemos y las aplicamos como el Señor nos ha dejado, comeremos y seremos saciados. Y no solamente en cuestiones materiales, sino espirituales. Cuando compartimos lo que el Señor nos ha dado, comeremos y nos saciaremos. ¿Sabe usted qué significa la palabra saciarse? ¡Ya no más! Gracias, Señor, porque quedé saciado. Me imagino la gente chupándose los dedos, saciados. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. La palabra en griego que se usa para canasta era una canasta que Hechos, el libro de Hechos hace referencia, en donde cabía un hombre completo. Aquellos eran cestos, los de las 5,000. Estas eran canastas y sobraron en
Imagínense cuánto. 7 canastas. Hermanos, ¿acaso el Señor no pudo haber dicho, a ver, son 4,000 por tanto, para que no quedara nada? El Señor pensó en el regreso. Muchos autores concluyen en que el Señor pensó en que había 3 días de camino que ellos tenían que regresar a casa. Aún en eso el Señor ha pensado en los 3 días. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Por eso entendemos que esta región era una región gentil, por el lugar en donde hace referencia. Si aplicamos estas enseñanzas, hermanos, y compartimos lo que el Señor nos ha dado, espero que entienda mi expresión, comeremos de eso y seremos saciados. Lo que tú pongas, lo que sea, lo que tú tengas, te vas a alimentar de eso, sea espiritual o material, y serás saciado. ¿Oramos? Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nosotros lo que hacemos, inmerecedores, Señor, lo único que hacemos, Señor, es dejarnos usar por ti, para que podamos explicar, Señor, tu palabra. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que habla, el que pone en nuestro corazón y en nuestra mente cada una de estas cosas, Señor. Cada una de estas enseñanzas que tú nos has dejado para que compartamos con tu iglesia y también con la gente que no te conoce, Señor. Permite que salgamos, Señor, de este lugar, aplicando, Señor, en nuestras vidas cada una de estas enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.